La Iglesia Cristiana Génesis presenta el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Vamos entonces a nosotros intentar comenzar esta noche. Terminamos el capítulo 7 el martes pasado y nos toca el capítulo 8 esta noche. ¿Amén? Ya, ahí llegó. Ok, estamos en el capítulo 8 de Hebreo. Vamos a ver si nos calmamos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, tus bendiciones, tu fortaleza, tu cuidado, tu guarda. En esta noche nos presentamos delante de ti para que nos guíe en esta conversación santa, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, danos discernimiento y que crezcamos, oh Dios, en todos los asuntos tuyos. Bendíceme a los hermanos que han de llegar, bendice a los que ya estamos aquí y dirígenos de principio a fin. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado tocando un tema bien complicado. Sé que a algunas personas les ha encantado, pero otros están luchando. Y yo lo dije hacia el principio, es distinto lo que estamos hablando. Obliga a uno a repensar las cosas que uno ha escuchado. Obliga a uno a repensar las cosas que ha escuchado, porque uno dice, ¿por qué dicen esas cosas? Vamos a continuar este proceso esta noche. Sí, vamos a ver el capítulo 8, pero yo los voy a llevar a otros lugares para que ustedes maduren en esta manera de pensar y que aprovechemos esto, ¿verdad? Y que ayudemos a otros que están navegando estas aguas, que son complicadas. Los estudios bíblicos están un poquito más para gente más madura, para gente más profunda, y nos metemos en temas así sencillamente porque es un estudio. Este tipo de cosas no lo puedo hacer en un sermón, se hace muy complicado, pues la gente no tiene la oportunidad de hacer preguntas o venir la semana y llamarme y decirme ¿qué fue esto? ¿Qué fue aquello? ¿verdad? Usted sepa eso, ¿verdad? Y no se me quede con las dudas, haga las preguntas porque para eso estamos. Antes de comenzar con el capítulo 8 de Hebreo, yo quiero que busquemos algunos versículos para compartirlos y tener una reflexión. ¿Qué dice? Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan 2, versículo 19. Ok, ¿quién lo lee? Por tanto, cuando resucitó. Juan 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuál templo? Su cuerpo Físico. cuerpo físico. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Lo levantó en el tercer día? ¿Quién es el templo hoy en día? Nosotros. El cuerpo de Cristo. La iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesús está hablando proféticamente. Buenas noches, hermano. Jesús está hablando proféticamente, que es lo que estamos estudiando en Hebreo, que es la realización y el cumplimiento de las cosas que Jesús está inaugurando, ¿verdad que sí? Jesús está trayendo una nueva era, porque algo que él sabe es que ese templo que la gente llamaba el templo de Herodes iba a desaparecer, ¿verdad que sí? No iba a quedar ahí piedra sobre piedra. De hecho, para información de ustedes, lo que se llaman por ahí el primer templo es el tabernáculo, el que es móvil, que andaban en el desierto. El segundo templo es el que erradicó Salomón. Y entonces, perdóname, yo estoy equivocado. Está el tabernáculo es completamente distinto del templo. El primer templo es el de Salomón.
Y ese fue destruido en el 586 por los babilónicos. Cuando viene el segundo templo es cuando la gente viene del exilio de Babilonia y es el que edifica Zorobabel. Ezequiel, que estaba en el exilio en Babilonia, si ustedes se leen en el capítulo 40 al 48 de Ezequiel, Ezequiel tiene una visión de un templo inmenso, donde él ve la gloria de Dios allí, donde él ve el Espíritu Santo que llena todo aquel sitio. Porque lo que había pasado es que los babilónicos se metieron en el templo y lo desacraron, lo destruyeron, desaparecieron el arca y dentro del arca estaba la presencia de Dios. ¿De qué vale tener un templo que no tenga la presencia de Dios? Ezequiel, que está en el exilio, tiene una visión y profetiza de que se va a reconstruir el templo en Israel y que va a tener la Shekinah de Dios completa allí. Y por eso ustedes ven en Ezequiel del 40 al 48 con lujo de detalle, ¿verdad? Pero ese templo nunca se dio, porque es una profecía condicional, como muchas cosas que Dios les decía a los judíos, a los israelitas, perdón, en el Antiguo Testamento. Es un asunto de obediencia. Y esto no se va a dar si me desobedecen, ¿verdad? Entonces, quien regresó del exilio a levantar el segundo templo fue Zorobabel. Sí se levantó un templo, pero no es lo que puso Ezequiel. ¿Está bien? Muy bien. Lo que hizo Herodes fue cogió el templo de Zorobabel y lo embelleció. Fue como una restauración y renovación. Cosmético. ¿Está bien? Y por eso es que Jesús va a ese templo. Pero el problema de ese templo es ¿cuál? No está la presencia de Dios. Ahora ellos hacían los sacrificios y todo en ese templo, pero realmente no sabemos por qué, porque no, el lugar santo no estaba la presencia de Dios. ¿Está bien? Viene Jesús, y Jesús es el Mesías, es el cumplimiento profético. Jesús es el que trae el Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Los profetas en el Antiguo Testamento decían que la manera de reconocer quién era el Mesías era aquel que diera el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahora viene Jesús y dice, yo voy a traer el tercer templo. Salomón, Zorobabel, ahora vengo yo. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Porque no solamente murió y resucitó, no solamente Pentecostés se derrama el Espíritu Santo, Él le dice a la gente, el que cree en mí, de su interior, correrá ríos de agua viva. Cumpliendo la profecía de Ezequiel. Ezequiel ve un río de agua que fluye, Jesús está prometiéndolo y lo entregó. Entonces lo que Ezequiel vio era simbólico. ¿Perdón? Lo que Ezequiel vio era simbólico. Bueno, vamos a contestar sí y no. Porque para Ezequiel es físico, es literal, pero no se da. No se da por la desobediencia del pueblo. Pero Jesús dice, yo vengo a traer la presencia de Dios. Jesús lo dice, Jesús cumple eso. Lo que sí es que cuando Jesús lo hace es completamente distinto como Ezequiel lo vio. Por ejemplo, Ezequiel ve los sumos sacerdotes, los levíticos, el sacerdocio, trabajando en el templo. A la altura de Hebreos se nos está explicando, ya no hay más sacerdocio levítico. Ezequiel ve los sacrificios animales. Con Jesús no hay más sacrificios animales. Lo que sí vemos es la presencia de Dios. Eso sí, eso regresó y está con nosotros. La presencia, la Shekinah de Dios está en nosotros. Vamos a explicar esto. Antes el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo y se encontraba con la presencia de Dios. Te bendiga, hermano. ¡Wow! Ahora, ustedes son templos también, porque ¿quién habita dentro de usted? La presencia del Espíritu Santo. Usted es el lugar santísimo. ¿Está bien? Estoy hablando de esto porque estamos estudiando Hebreos 8 y yo sé que esto puede ser confuso para la gente que no estudie las profecías del Antiguo Testamento y cómo se cumplen.
Y por ahí hay muchas distorsiones. Yo creo que hay mucha gente que lo hace con la mejor intención, pero a veces en la radio y sitios así son gente que no estudiaron formalmente las escrituras y dicen cosas o repiten cosas que escucharon. Y hay mucha gente que se lo cree, pero hay que darle un análisis, ¿está bien? La iglesia es el templo, porque Jesús dice, destruye este templo y en 3 días yo lo levanto. Yo doy el Espíritu Santo y lo dio, ¿está bien? Y vamos a ver ahora otro versículo que nos habla de eso. Les voy a invitar que vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Si pasan Hebreos, pasan a capítulo 2, versículo 5. Vosotros, Sí. Vosotros también, como Espérate, es que ya la gente llegue. Tú lo vas a leer. ¿Ves? Pararon las páginas, eso quiere decir que están moviendo. No, todavía están moviéndose. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y quiero que lo miren, porque aquí, más claro, no canta el gallo, ¿verdad? Dale, nada. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, 3 cosas. Este versículo es tremendo porque es un resumen de todo lo que venimos hablando. Qué triste que hay que leer un libro completo y un versículo lo dice todo, ¿verdad? Ok, miren lo que dice el versículo 5. Los cristianos, la iglesia, son la casa espiritual. ¿Right? ¿No es lo que dice ahí? Segundo, los cristianos son ¿qué? Sacerdocio Santo. Nosotros somos los sacerdotes. Tercero, ¿qué dice? Nosotros ofrecemos los sacrificios. Ese es el nuevo orden. Ese es el nuevo orden. Para la gente que todavía quiere reconstruir el templo de Jerusalén, tienen que pensarlo. Y vamos a hablar más de eso esta noche, para que estemos bien claros. Usted y yo como cristianos no debemos fomentar la reconstrucción de ningún templo judío. Somos cristianos. Yo puedo entender un judío ortodoxo, por ejemplo, que anhela reconstruir el templo. ¿Por qué? Ellos no creen en Jesucristo. Ellos están esperando el Mesías. Pero usted y yo no somos judíos ni compartimos esa idea. Y ellos a lo mejor van a reconstruir el templo en algún momento. Y se van a meter en tremendo problema. Vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando estos hermanitos judíos intenten construir ese templo en Jerusalén, vamos a ver el tremendo problema que nos van a meter a todos nosotros. Vamos a ver. ¿Están ahí? Eso lo voy a leer yo. ¿Está bien, madre? ¿Tesalonicenses qué? 2, capítulo... Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Ok, y vamos a leer los primeros 4 versículos, vamos a verlo con calma. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Estamos claros hasta aquí, verdad? Esto lo hemos discutido anteriormente. Pero miren este próximo versículo. El anticristo, ¿verdad? Dice el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok. Muchos hermanos piensan lo siguiente. Cuando llegue la tribulación y llegue el anticristo,
Él va a hacer un pacto con los judíos. Va a llegar a un acuerdo, ¿no? Eso está basado en la profecía de Daniel, ¿verdad? De la semana. Y entonces, supuestamente, el anticristo va a reinar por 7 años, y en esos primeros 3 años y medio, él va a establecer un pacto con los judíos. Pero ¿qué pasa al final de los primeros 3 años y medio? Los traiciona. Se sienta en el templo de los judíos. Un templo que no existe ahora mismo. De alguna manera, el anticristo persuadió, confundió a los judíos y les ayudó, les dio tiempo para construir un templo, pero entonces él se sienta ahí. Y dice, yo soy el Mesías. El problema de los judíos que quieren reconstruir el templo, y la razón por qué caen en boca del diablo, que es el anticristo, es que ellos no creen en Jesucristo. Ellos no creen que Jesús es el Mesías. Ellos están esperando el Mesías de ellos. Y el anticristo le va a decir, no tienen que buscarlo, aquí estoy, yo soy. Y se sentó en el templo judío. Cualquier persona cristiana que esté fomentando que se construya el templo judío no entiende lo que dice el Nuevo Testamento. No entiende. Porque quien se va a sentar ahí es el anticristo. Nada, si usted quiere que el anticristo venga, construya el templo. Mande chao, para que construyan el templo. Si usted no quiere que venga el anticristo, no apoye la cosa. Si usted en su teología está claro que Jesucristo es el Mesías, no apoye eso, porque los que construyen el templo no creen que Jesús es el Mesías. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí, hermano? Pastor, esos mismos versículos son los que a veces utilizan para decir que están hablando del Papa. Sí, porque la otra interpretación que yo también se la he explicado a ustedes, si es que en estos versículos no se está hablando de un templo físico, y si es que el templo que aluden aquí es la iglesia, entonces el anticristo necesariamente es el líder de la iglesia cristiana en los últimos días. Ouch. Pero es que si él fuera el líder de la... O sea, quiere decir que entonces la iglesia cristiana está engañada. Bueno, o se dejó engañar en los últimos días. Y Jesús advirtió... Pero en base a lo que usted está diciendo ahora. Y Jesús advirtió que en los últimos días muchos de los elegidos, y no es por nada, pero hay muchas iglesias ahora mismo promoviendo y apoyando cosas que son anticristo. I'm sorry, te lo tengo que decir así. Entre otras cosas, sí. ¿Usted entendió? La palabra se llama hermenéutica. Es tu interpretación de los textos. Hay diferentes escuelas hermenéuticas. En este caso, o lo espiritualizamos simbólicamente o lo tomamos literal. Si lo espiritualizamos simbólicamente, puede ser alguien como el Papa, un líder. Los reformadores creían que era él porque en esa época lo que estaba pasando en la iglesia horrible. Y si lo tomamos literalmente, entonces los judíos van a construir un templo, pero el problema es que el que se va a sentar allí es el malo. ¿Está bien? Es el malo. Alright, tenemos que ver. Yo realmente no sé lo que va a pasar. Yo estoy explicando a ustedes cómo lo que dicen los textos y que usted esté consciente. Now, si usted empieza a ver que están construyendo un templo en Jerusalén, amárrese los calzones. Pero pastor, como quiera el templo se va a construir. ¿Qué templo? Ese templo, el templo que quieren construir los judíos. Ajá. Mira, el problema de los dispensacionalistas es el siguiente. Ellos dicen que los judíos van a construir un templo en la tribulación. El problema de ese templo es que el anticristo lo va a destruir. Entonces, Cristo viene y vamos al milenio, ¿verdad? Ese mismo grupo dice que en el milenio Jesús va a permitir que se construya otro templo judío. O sea, que se vuelva a reconstruir. Ellos alegan eso. No hay evidencia ninguna. Yo les pediría, busquemos un versículo bíblico. Yo no lo veo en ningún sitio. Pero ellos usan Ezequiel, por ejemplo, ¿verdad? Para basarse en decir, no, va a haber otro templo judío. ¿Por qué Jesús, que es el que reina en el milenio, va a permitir sacrificios de animales? Makes no sense, man. Él mismo lo paró. Él mismo lo paró. Con él se paró todo. Y no hace falta. Si es Cristo el que está reinando, ¿para qué son los sacrificios de animales? Para el perdón de pecados. Please, por favor. Esa teología
Por eso a mí a veces me saca de quicio la cosa, porque yo digo, es que esto no tiene sentido. ¿Está bien? Somos cristianos. Pero depende del templo de que ellos estén hablando. Ellos tienen muchos templos. Los que estamos en Cristo estamos diciendo, el templo es Jesús. Destruye este cuerpo y en 3 días yo lo levanto. El cuerpo de Cristo. Dependiendo si tú estás en Jesús o tú crees que los judíos están esperando al Mesías y cuando el Mesías llegue, pues magnífico. ¿Está bien? La pregunta es difícil contestarla porque yo no te tengo explicación buena. Esa gente que cree en templos y cosas así, te tendré que explicar eso. ¿Está bien? Pero hay movimientos dentro de los judíos, que ellos están enviando dinero y para construir el templo. Inclusive se han buscado las genealogías para volver otra vez a establecer el sacerdocio levítico. Sí. Y están siendo preparados para eso. En inglés yo no sé decirle cómo se llama esto en español. A lo mejor podemos hacer una traducción, pero en inglés, The Temple Institute. The Temple Institute son las personas que están haciendo todo eso en Jerusalén. Y no solamente eso, ya ellos montaron el Sanedrín. Ahí están listos. Lo último que están haciendo es diciendo esto. Como ahí está la mezquita musulmana, eso les ha parado a ellos de construir ese templo. Quiero hacer la salvedad. Esos son los judíos ortodoxos, que son una minoría. La mayoría de los israelitas son seculares. Y la mayoría de los israelitas no quieren construir el templo. El movimiento judío hoy en día está basado en la sinagoga, no en el templo. Y por lo tanto, ellos creen que ellos tienen la sinagoga y no necesitan el templo. Pero los judíos ortodoxos dicen que no, que necesitan el templo. Esos son los que están empujando. El liderato político de Israel está en contra del templo. Por eso no se ha podido construir. Como no le van a dar el permiso, lo que ellos están diciendo ahora es que van a construir el tabernáculo primero. El tabernáculo es lo que usted tiene en el Antiguo Testamento, que es móvil. Porque se hacían sacrificios allí. Ellos van a montar una tienda de campaña, montan el altar, hacen los sacrificios y la desmontan. Y supuestamente los musulmanes no le pueden decir nada. Sí, hay una pelea tremenda ahora mismo en Israel con esto. Las autoridades todavía no le han dado el permiso. Y ellos lo que están diciendo es, si empezamos a hacer los sacrificios y cumplimos con la ley levítica, en la mezquita esta musulmana se va a caer y vamos a reconstruir el templo. Eso es lo que es ese grupo. Pero le estoy diciendo que más del 90% en Israel están en contra de ese grupo. Pero acá en Estados Unidos, muchos de los judíos americanos mandan dinero y hay cristianos en la iglesia, no entendiendo el problema político, no entendiendo el problema teológico, lo apoyan. Sencillamente, porque hay un versículo que dice, si tú ayudas a Israel, Dios te va a bendecir. Y yo no tengo problema con eso. Yo los ayudamos. Yo tengo problema con toda la teología del templo. Eso es negar la eficacia de Jesús. Yo tengo problema con eso. Tomás. Tengo un amigo que es mesiánico y él me comentaba de que pues ahorita no han podido tener los animales para el sacrificio, ya que debe ser cierto tipo de animal. Él me decía que es una vaca roja. Oh, sí. Ahora, la vaca roja apenas está empezando a ver. Lo que me dijo últimamente es de que ya encontraron, los rabinos tienen que picar pelo por pelo, debe ser 100% roja. Sí. Y dicen que ya se encuentra, pues que ese es un indicio de que es muy probable que esté ya por empezar a construir los planes para reconstruir el templo, para que se hagan los sacrificios. Vamos a dejar explicar eso. Eso está basado en Números 19, capítulo 19. Lo que sucede es esto. Cuando Dios montó el tabernáculo y le dio instrucciones, una de las instrucciones que dio es una vaca alazana, roja. Y con esa sangre tú limpias todos los utensilios. Sin ese rito de purificación, ellos no pueden hacer sacrificios. El problema es que esa vaca no nace así. Eso es en cierta, yo no sé cuántos años pasan y aparece una.
Y eso es lo que están esperando. ¿Está bien? Entonces esa es la explicación, porque tú dices vaca roja, la gente dice, ¿de dónde sale eso? Pero sí, eso está en la Biblia, y eso está en la carta, en el libro de los Números. Ahora, si llegase la vaca alazana o la vaca roja, el problema es que las autoridades, el gobierno de Israel, como quiera, no lo quiere permitir. Por eso, el anticristo tiene una gran ventaja. El anticristo sí lo va a permitir. Y ese grupo se va a ir allá. Pero ese mismo anticristo los va a traicionar. ¿Está bien? Así que funciona esto. ¿Bien? So, queremos orar por Israel, queremos apoyar a Israel, pero hay cosas que no podemos apoyar. No todo lo que la gente hace en Israel es bueno. No todo. Miren el Antiguo Testamento. Habían reyes buenos y reyes malos. Habían ideas buenas, pero hay muchas cosas malas. Y eso pasa con la iglesia cristiana. No podemos apoyar todo lo que la gente dice y hace por ahí. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Lamentablemente. ¿Está bien? Hay que ponerlo de esa manera. Una pregunta. Sí, hermano. Entonces, el que traía el espíritu, el que trae el anticristo, si vamos a ver, son los judíos que quieren levantar esto. Ahora, si no se hace el templo, viene como... Ok, hay dos escuelas hermenéuticas de interpretación. Si es físico literal, se va a reconstruir el templo en Jerusalén y se va a sentar al anticristo allí, literalmente. Entonces, por eso mucha gente dice el anticristo es judío, necesariamente. Tú no te puedes sentar en un templo judío si no eres judío. Ok. La otra escuela de interpretación dice, es la iglesia cristiana. La iglesia es el templo. ¿Está bien? Si es así, el anticristo es uno que se hace pasar por cristiano. Es un líder cristiano. Pastor, yo de chiquita como que yo escuchaba, no sé qué va a ser bíblica, pero siempre decían que el anticristo como que una de las cosas era que venía a unificar supuestamente la iglesia cristiana y todo, y ahí era que iba como quien dice engañar. Ya. Es lo mismo que si fueran con los judíos. El anticristo lo que hace con los judíos es que hace un acuerdo, los unifica hasta que los traiciona. Pero si fuera un líder cristiano, es lo mismo. Es un líder que viene, tiene aceptación general y luego nos traiciona. Víctor, perdón. No. Sí, no, es que quiero terminar. Lo que estamos diciendo es, Víctor, hasta que estas cosas no se den, no vamos a saber cuál escuela de interpretación es la correcta. ¿Está bien? Y por eso descifrar quién es el anticristo es bien difícil. Puede venir de allá y puede venir de aquí. Pastor, permiso. O sea, que no determina, creo que es la pregunta de Víctor, no determina se construya o no se construya, el anticristo va a aparecer porque ya es bíblico. Tiene que aparecer. No importa si se sienta en el templo, se sienta en la iglesia, en donde sea, él va a aparecer independientemente se construya o no. Sí. Pregunta, pastor, pero yo estoy escuchando todo esto del anticristo, pero por lo que yo tengo entendido, el anticristo no es solamente una entidad, son muchas entidades. Sí, va a haber uno primario, pero es una serie de entes que van a venir, que son parte de esa serie que va a venir, por eso. Sí. Y eso lo estudiamos aquí y lo explicamos. Recuerda cuando fuimos a las cartas en el Nuevo Testamento, les enseñamos que el anticristo que era un espíritu que se manifestaba en diferentes, pero estamos hablando de la tribulación y en los últimos tiempos, y ahí hay un anticristo. No hemos hablado de todos los otros que en secuencia que han llegado. Estamos hablando específicamente de los últimos tiempos y el asunto con el templo. El asunto con el templo. Por otro lado, si la cosa se complica, porque cuando usted trata de entender qué es esto del anticristo, puede ser un sistema, puede ser una persona, puede ser muchas cosas. ¿Está bien? Sí, es bien complicado. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis. Que el anticristo no es necesariamente una persona. Pueden ser otras cosas. Pastor, he escuchado también
que han dado mucho asambleas y reuniones donde se habla del ecumenismo. Eso es parte de esa tendencia para lo del terco también. Eso es parte de lo que decía Madre. En estos últimos 30 años, en la iglesia cristiana, la iglesia ha cambiado mucho. Lo que pasó es que los protestantes, la mayoría de ellos en Estados Unidos, ha buscado manera de unir la iglesia cristiana en una sola iglesia. Eso es un movimiento ecuménico. Entonces los hermanitos pentecostales se friquearon, por usar la palabra correcta, se friquearon y empezaron a predicar en contra de los ecuménicos. Pero ecuménico también significa ser interdenominacional. Hay diferentes tipos de ecumenismo. Por ejemplo, nadie se asuste, nadie se ve de la iglesia, man. Aquí hay bautistas, aquí hay pentecostales, aquí hay católicos romanos. ¿Usted me entendió? Ustedes son ecuménicos. Es de todo. Pero aquí no hay ningún movimiento contra el anticristo. Todo depende. Si tú lo que quieres promover es una organización mundial que tenga un líder mundial, un super papa, y ya eso suena medio raro, ¿no? Suena medio strange. Pero si tú lo que estás diciendo es, somos cristianos de diferentes concilios, naciones, y todos creemos en Cristo, pues es un ecumenismo sano. Muchas veces los hermanos de otros concilios no entienden esas diferencias. ¿Está bien? Cuando alguien me pregunta a mí, ¿usted es ecuménico? Yo tengo que decir, yo soy no denominacional o soy interdenominacional, porque yo sé que ellos no van a entender la explicación y los voy a asustar. Entonces, eso caen los de Coexceso. El grupo que está promoviendo que todas las religiones se unen los Sí. Porque ellos, la explicación que ellos dan cuando usted va a estas conferencias, a estas asambleas, es que Cristo quiere la unidad. Y ellos están tratando de promover que seamos uno. No, hace lógica. Excepto que cuando usted tiene un super líder religioso mundial, eso, usted tiene que tener mucho cuidado con las cosas. ¿Está bien? Alright, sí. El ecumenismo puede ser negativo en ciertos contextos y positivo en otros. Okay. Estoy tratando de aclarar todas estas dudas porque a los hermanos se les surgen 40 preguntas y en la semana yo estoy contestando un montón de cosas y quiero tomar mi tiempo y explicarlas. ¿Ven? ¿Estamos? De hecho, un comentario. Muchas de las cosas que han pasado, y voy a tomar como ejemplo en Puerto Rico, es porque el gobierno se ha aprovechado de que la separación de las iglesias y no la fuerza en común. Hasta cierto punto, pues es bueno unirse, pero ya cuando llega al extremo de que, ¿verdad? Lo que usted mencionó, de que sea un líder para todo, ahí como que la cosa como que sería raro. No, la superestructura, la super iglesia mundial nunca se dio, nunca se ha dado. Yo quiero que sepan que este movimiento empezó hace más de 150 años. Porque las diferencias teológicas son tan grandes. ¿Está bien? De una iglesia a otra. Hay iglesias que se pueden unir fácil, pero hay otras que es imposible por sus convicciones teológicas. Eso no tiene mucho futuro. Excepto que si surge la figura del anticristo, esta es una persona que parece que tiene la capacidad de persuadir, engañar, ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo quiero que ustedes sepan que es impresionante cómo nuestra sociedad y nuestra iglesia se ha sumergido en este movimiento homosexual, por ejemplo, porque la Biblia es bien clara en estas cosas. La Biblia es bien clara. Nadie debe estar confundido con esto. El que usted lo tolere es una cosa, el que usted lo apoye, el que usted lo promueva es otra cosa. Yo creo que las personas que tienen esa inclinación sexual son seres humanos. Hay que tratarlos con respeto. Yo no estoy tratando de maltratar a nadie en esas cosas, pero yo quiero ser fiel a mi Dios y fiel a la palabra. Y yo sé lo que las escrituras dicen. ¿Cómo es capaz que toda una iglesia cristiana se tire
en contra de algo que está en contra de la Escritura. Piénsenlo. Dice Pablo que en los últimos días va a venir el espíritu del error y que la gente va a ser engañada. Lo que me es impresionante es cuán fácil es la cosa. Cuán fácil. Y ahora nos encontramos muchos cristianos en una situación bien complicada. Porque hasta presos nos pueden meter. ¿También? ¿Ya? Para mí esto es un preámbulo a la tribulación, al anticristo. Porque si tú no apoyas la cosa, te van a perseguir. ¿Está bien? ¿Cómo es que dice la Escritura? Estos son principios de dolores. Pero lo que sea, en algún momento se va a manifestar. En algún momento se va a manifestar. Yo personalmente tengo mi convicción, si leen lo que pasó en Sodoma y Gomorra, Dios no va a estar muy contento con la cosa. Ahí hay un precedente. Y va a haber una confrontación entre el bien y el mal. Dime. Yo creo que la misma iglesia, de la forma en que se estuvo por tanto tiempo predicando en contra de los homosexuales, provocó que ellos mismos se organizaran como se han organizado, y como nosotros estábamos tan metidos que el diablo y no, o sea, yo nunca oí una predicación de que había que amarlo. Ni de que Dios los mira como Jesús miró a la mujer samaritana, sí, con ojos de misericordia, porque eso fue lo que no nos enseñaron. Sí. Y entonces la iglesia misma provocó que esta virazón que tenemos, que ahora mismo, como usted dice, la gente está como si los apoyo o no los apoyo, o los acepto o no los acepto. Por la misma cuestión de que no nos enseñaron a amarlo como almas de salvación. Y sea lo que sea, son almas de salvación. Cristo murió por todos nuestros pecados y por todos nosotros. Lo que hay que hacer con ellos, compártele a Jesucristo, tráelos al Señor Jesús y deja que el Señor se encargue de esa alma. ¿Está bien? Sean lesbianas, sean homosexuales. It doesn't matter. Cristo murió por ellas también. Porque dice la Biblia que murió por todos. Sí, hay que predicar el evangelio a toda criatura. No es a los que me caen bien, a los que me gustan. Precisamente, nosotros también éramos pecadores. ¿Tú me entiendes? Para que unos pecan de una manera y otros pecan de otra. Eso es todo. Eso sí, es correcto. Están atacando mucho a cristianos. Por ejemplo, en Houston pasaron una ley a los pastores, que el pastor que no casara a una pareja podía ir hasta preso, sí, en la iglesia. Eso lo tiró la gobernadora, obvio. ¿Por qué? Porque ella es también la alcaldesa. Sí, la alcaldesa. Sí, eso. Anyway, las cosas están bien confusas en estos asuntos, se van a poner más complicadas. Lo que dice la Escritura es que en los últimos tiempos el mal aumentará. No esperen nada bueno, porque lo que viene es algo bien complicado. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender estas cosas, estar bien claros, para que no nos engañen a nosotros. Porque se van a levantar falsos profetas. Pastor, y ven que esto no es foro, pero ¿cuál sería la dinámica de nuestra iglesia si tuviéramos visitas que son openly gay durante el servicio? Ok, pues nuevamente no los quiero asustar, pero eso ocurre en nuestra iglesia. Ya han llegado, yo me he reunido con ellos después del culto. Hay ciertas personas que han entrado lo más bien y las estoy guiando y están en ese proceso, y otras personas no se quedan, porque yo lo que digo es, si tú vienes a Cristo, yo te doy la mano. Pero si tú vienes aquí a imponer ese estilo de vida, yo como pastor tengo problema con eso. Y es mejor que vayas a otro lugar. Hay quien opta por quedarse y hay quien opta por irse. Yo no lo anuncio porque hay gente que se escandaliza. Y no puedo. Pero hay gente que están haciendo un excelente trabajo. Están dando sus pasitos. Son bebés. Yo creo que el deber de nosotros como cristianos es enseñarle el amor de Dios. No, pues como nos enseñaron
volviendo otra vez, nos enseñaron tantas veces, si tú veías a alguien vestido de mujer o que tuviera esas tendencias homosexuales, rechazarlo y no pegártele. Y la actitud la actitud debe ser presentarle el amor de Dios, porque son almas de salvación. Tú dices que si vienen vestidos de mujer a la iglesia. No, yo no digo que vengan, pero ropa metro. No, yo lo que me refiero es que siempre se nos enseñó, no que si llegaban a la casa del Señor, si tú andabas por la calle y lo veías, rechazarlo. Sí, siempre ese fue la teología que nos enseñaron. Recházalo, porque eso es un hijo del diablo y está perdido. Gracias por la... Que hables con la persona o estés cerca o lo relaciones, se te va a pegar como que fuera una enfermedad. Y en realidad no es así. Carlos y Madre. Pero también eso va con la cultura que nosotros crecimos. Y hay que aceptarlo. El hispano es bien cerrado por esas cosas. Para eso, porque desde chiquito los padres, eso fue lo que nos enseñaron. Y decían, mira, y eso es lo que está en las raíces, que es difícil de sacar. Yo pienso que también la iglesia tiene que estar preparada, porque así mismito podemos recibir familia, o sea, dos personas del mismo sexo, hasta con un niño adoptado, porque están adoptando niños, van a ir a la escuela del niño, los maestros, o sea, es un poquito la sociedad. Ahora mismo están viviendo así, pero va a haber personas que se van a encontrar, que van a pedir esa ayuda para ese cambio, y eso es bien fuerte. Yo trabajé en Puerto Rico, trabajé con un muchacho que él fue homosexual, yo diría que casi toda su vida. Éramos bien amigos. Y él se convirtió, pero en la iglesia él encontró ese support y se sentía solo y no entendía cómo ese proceso iba a ser el cambio en él. Obviamente, Dios puso en él el querer como el hacer, o sea, que también él estuvo luchando. Pero aún él, ya apartándose de esa vida, él pues tenía una perrita, pues muchos de ellos tienen como que estos perritos y los cuidan y qué sé yo, y son como que bien neat. Y él dice que, él me pregunta a mí, me dice, Madeline, cuando yo camino, ¿cómo la gente sabe? Le gritaban por donde él vivía, y él ya no estaba en esa, ¿ves? Tenía rasgos. Sí, no, él, digo, yo quizás nunca se los vi, pero que él estaba frustrado y tuvo que comunicarse. Yo traté de conseguir primero mi primo. Desde que yo me crié, yo nunca le conocí una novia. Yo le conocí un novio, guapísimo, pero era novio. Y después de muchos años él se convierte, se casa. Hoy en día él es pastor. Entonces yo traté de comunicarme, a verle cómo yo lo unía a ellos para poderlo ayudar a él. Pero anyway, le referí a otras personas. Pero que es un proceso difícil, y la iglesia, yo entiendo que no está preparada para trabajar con ese, ¿verdad? Ese tipo de personas. Grupo. Con esa situación. Con esa situación. Sí, pero hay gente que quiere honestamente buscar al Señor y quieren que alguien le dé la mano, pero entonces si se encuentran con alguien que no está listo para eso, la persona puede despreciar a la persona, insultarla, ofenderla, todo eso, ¿verdad? Y yo lo que quiero es animar a los nuestros a que si alguien quiere buscarle al Señor, vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. Ahora, yo sé que no todo el mundo está listo para eso. Y si alguien me dice, pastor, yo no puedo con eso, magnífico, pero no hagamos daño. Mi problema es con la gente que quiere insistir y quiere imponer eso en nuestra iglesia. Ahí es que uno le tira la línea. Es como pastor que, por ejemplo, yo trabajo en la entrada, que vaya una persona ebria que se vaya de lado y quiera entrar. Yo no le puedo negar a él que entre a la casa del Señor, claro,
que vaya con posiciones a lo mejor deshonestas o palabras soeces, si yo lo puedo parar. Pero yo no le puedo negar a él que él reciba palabras, porque esté ebrio. Sí. Y si ese día Dios depende, hay gente borracha pero respetuosa. Si el borracho está interrumpiendo y está haciendo un problema, entonces hay que decirle, ven cuando se te pase la jumenta. Sí. Nosotros tenemos un amigo que amamos mucho, y yo no sé si él sabe que nosotros sabemos que él es raro. Entonces trata de sacarnos vuelta, que él conoce, ha leído la palabra de Dios y todo, pero trata de no, como que se siente que lo vamos a atacar, que le vamos a hacer daño, aunque cuando lo vemos, pues y aunque lo tratamos nosotros de buscar, y yo le mando textitos y todo, porque es muy cariñoso, él trata la manera de como no acercarse a nosotros, tiene ese temor. Y nosotros hemos estado orando que Dios nos dé gracia, que nos dé favor para poder hablar con él. La verdad es, como algunos han expresado, a veces en los púlpitos cristianos lo que bajan es fuego contra esa gente. Y yo no los culpo por no querer venir a una iglesia. No quieren. Las cosas que se dicen son fuertes. ¿También? Podemos estar en desacuerdo con unas cosas, pero no hay que estar insultándolos desde el púlpito. Son almas de salvación. Todos. O sea, hay que amarlos en el Señor. Lo que se repudia de ellos es sus acciones. Sí. Pero como ser humano, el pecador lo que aborrece es el pecado. Pero aún ellos pecando hay que amarlo. A la persona que le tenemos que decir que no es el anticristo. No lo dejen entrar. Ese no hay break. No hay break. Si usted viene, pastor, le quiero presentar a un amigo mío. ¿Cómo se llama? El anticristo. Ese no. Repréndelo. Muy bien. ¿Cómo que no me dejen entrar? Que no lo dejen. Mañana hablamos. Mañana arreglamos eso en la mañana. Muy bien. Vamos a buscar otro versículo. Es Hechos capítulo 7. O versículos, aquí varios. Hechos capítulo 7. Después de Evangelio de Juan. Vamos a leer del 44 al 50. Del 44 al 50. Y déjenme leer esto con calma. Yo creo que vamos a tener que dejar el capítulo 8 para la semana que viene. Sí. Pero me alegra haber abierto el tema así y sacar todas estas dudas, inquietudes. A veces hay que clarificar cosas. ¿Están en el 44? Sí. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme ¿a qué dice ahí? Al modelo que había visto. ¿Qué fue lo que hablábamos el otro día aquí? ¿Dónde está el verdadero templo? Arriba, ¿verdad? Y lo fuimos versículo a versículo. Solo que lo que se le pidió que construyeran acá era un modelo, lo que está ahí arriba. Okay. 45. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. No estamos claros en esta historia, ¿verdad? David quería construir el templo, se le dijo que no, pero Salomón, su hijo, sí construyó la casa al Señor. Ahora, mire bien, mire lo que dice el 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Ya mismo regresamos aquí. No habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Explíquenme ustedes con sus propias palabras. ¿Cómo es esto que Dios no habita en templos hechos de mano?
Nosotros no somos hechos por el hombre, es creación de Dios y somos el templo. Y Él habita en nosotros. Pero estamos hablando del templo, los templos judíos. Un templo hecho por mano puede ser un templo que tiene fallas, no que un templo que hace Dios no tiene fallas. El templo, los templos acá que se construyeron, los templos que construyeron los judíos, tenían fallas. ¿Te escuchó lo que dijo el hermano? Tenían fallas. Y por eso Dios tiene que hacer ¿qué con esos templos? Destruir. Pero ahora llegó un templo que no tiene falla. Su nombre es Jesús. No hay pecado en él. Desciende del cielo. Habita en medio nuestro. Todavía los seres humanos quieren construir otro templo para Dios. Dios no habita en templos hechos de mano. Los hermanitos que quieren insistir en construir otro templo no han leído estos versículos. Luis, ¿tú me quieres decir algo? No, está bien, el hermano ya la contestó. Ok. Muy bien. Podemos seguir repitiendo las cosas que escuchamos, o podemos sentarnos a leer la Biblia y decir, ¿qué es lo que dice eso ahí? Para mí es muy importante porque hay hermanos, aunque yo le lea el versículo, dicen, ¿usted sacó eso? Está ahí, lo acabamos de leer. ¿Bien? Lo acabamos de leer. En el resto del libro de los Hechos, vamos a ver esa teología. Que la razón por la cual se destruyó el sistema levítico, el sistema sacerdótico de los levitas, es que es un sistema imperfecto. No puede ayudar a nadie. El que te puede ayudar a ti es Jesucristo. Que el sacerdocio levítico era temporero. Que Jesús es sumo sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. ¿Bien? Lo que el templo humano no pudo hacer, Jesús lo hace. ¿Está bien? Porque el templo humano tiene la intención que tú te comuniques con Dios, pero nadie va al Padre si no es por mí. ¿Está bien? El nuevo pacto es superior al viejo pacto. Si los hermanos todavía insisten en continuar con las normas, leyes y tradiciones del Antiguo Testamento, tienen un tremendo problema. Somos cristianos. Pastor, ¿por qué usted insiste con esto? Porque yo no voy a apoyar al anticristo a construir un templo nuevo. Yo no voy a hacer eso. Yo oro por Israel. Yo estoy dispuesto a ayudar al pueblo de Dios. Pero algo que yo sepa dónde va, no. Tampoco voy a apoyar ningún líder de nuestra iglesia que trate de hacer una iglesia mundial. No voy para allá. ¿Está bien? Es importante para mí educar a los hermanos porque dice la Biblia que en los últimos días vienen falsos maestros, vienen falsos profetas, se van a meter un montón de herejías y cosas en nuestras iglesias. Me toca a mí, es mi responsabilidad prepararlos a ustedes para cuando esas cosas lleguen, ustedes estén preparados y usted sepa qué es qué. Yo no quiero que usted me diga, mi pastor nunca me habló de eso. Pero yo te hablé. ¿Sí? Yo sé que a veces es difícil entender estas cosas, pero hay que hacerlo. Y lo que nos dice la Escritura es que vamos a quedar un remanente. Muchos van a ser arrastrados. Pues yo espero que los nuestros no sean arrastrados. Los nuestros no sean arrastrados. Entonces la Escritura es clara cuando dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es que yo lo he escuchado por mucho tiempo, pero hay que escudriñar las Escrituras. Hay que escudriñar las Escrituras con una mente abierta, crítica y poder racionalizar y entender qué es lo que dice. Yo oigo hablando todo esto del templo y de volver a establecer el sacerdocio levítico, pero cuando leemos toda la trayectoria de lo que sucedió cuando se estableció el sacerdocio levítico, aquello era una carnicería y eso era
Yo creo que en las películas de Rambo tuvieron tanta sangre como había ahí. Porque, no, completamente. Eso era sangre, y vuelve y te limpias, y sacrificio con sangre. ¿Quién rayos quiere volver a estar sacrificando tanto? Y para ustedes que son mujeres, damas, las implicaciones son tan serias y tan profundas. Si ustedes no entienden estas cosas, déjenme coger 5 o 10 minutitos para asustarlas. No sea malvado. No sea Freddy Krueger. En el nuevo orden de Jesucristo, nuestras hermanas y nosotros los hombres, todos somos iguales. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es algo que se asume en nuestra iglesia, pero que ustedes sepan que viene mucha gente a nuestra iglesia de visita y ¿cómo te permite a las mujeres esto y lo otro? A mí no se me ocurre otra cosa, porque estamos en Cristo. Vamos a hablar del templo. Y lo que eso implica para las mujeres. ¿Las mujeres podían entrar? No. ¿Las mujeres tenían participación? Aun cuando el templo se cayó, en las sinagogas ortodoxas, judías, las mujeres tampoco pueden entrar. Déjenme decirle, algunos de ustedes se van a identificar, si se acuerdan de los días cuando ustedes iban a la iglesia pentecostal. Los hombres se sientan a un lado, las mujeres al otro. Pero peor, hay una barrera entre los hombres y las mujeres, para que no se mezclen. En iglesias más grandes ponen los hombres al frente y las mujeres atrás. En las iglesias, en sinagogas súper grandes, los hombres abajo y las mujeres en el balcón arriba. Pero las mujeres no pueden participar. Ya. Si ustedes quieren regresar al viejo orden, eso es lo que les espera a ustedes. Yo no apoyo eso. Y más allá de eso, ¿cómo es que se llamaba la hermana que venía de Miami, que me tocó clase con ella, que nos presentó un video y todo? ¿Cómo es que se llamaba? La que venía de allá a dar la clase. ¿Ah? De Orlando. Sí. Esa hermana nos pasó un video de cómo trataban desde que eran niñas y sabían que eran mujercitas, todo como las cosas que les hacían. Bueno, yo de ahí salí y digo, wow, ¿quién quiere regresar a eso? Yo no. El Sanedrín es el ICU. Sí. El Sanedrín, el ICU. Cuando yo digo que las mujeres no tienen participación, yo no sé si, y como no quiero, es difícil que yo entre en detalle, es ninguna. Nadie canta, nadie lee la Biblia, nadie ora, todo eso lo hacen los hombres. Nadie danza, ninguna mujer puede danzar en la iglesia, en la sinagoga, mucho menos en el templo, eso no ocurre. Es cero participación. Nada. Piensa lo que eso significa. ¿Y para qué las dejan entrar? Están como estatuas. Para que no digan. Para mirar. Para mirar son observadoras. Miran afuera. Son observadoras. No pueden dar un letrerito, por favor no entrar. Y ya para que falta. Ella no participaban ni menos, podían hablar. Yo te voy a decir la verdad, yo le doy todos los días gracias a mi Señor porque me trajo en este tiempo, porque si no ahí yo apenas empezó a hablar, ya ahí no van a sacar. Sí, ya ahí nada más muerto. Una niña que la golpearon porque ella se puso en contra de todo ese tipo de emociones. Era una niña que se rebeló. No, es una decisión muy compleja. Y yo quiero que usted sepa que los dios ortodoxos todavía, eso es lo que quieren traer. Eso es lo que quieren traer. Y cuando pongan el templo, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. A veces apoyamos cosas que no sabemos qué es lo que estamos apoyando. Las apoyamos porque todo el mundo lo dice, que esto es tremendo. No, por favor, vamos a pensar esto más con calma. Yo no puedo hacer eso porque para mí, yo me siento que estoy echando para atrás todo lo que Jesucristo logró. Y yo no estoy dispuesto a eso. No estoy dispuesto a eso. ¿Sí? Pero, si alguien está de acuerdo, pues es su derecho. Pero mi privilegio como pastor es formar mi iglesia, educarla y hablarle, decirle, hermano, no vamos para allá. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo.
A mí me gusta. Tenemos hermanas muy lindas que enseñan, que predican, ¿está bien? Que cantan al Señor, tienen unos dones muy lindos. ¿Por qué nos vamos a cohibir? Y si Cristo las hizo libres, ¿por qué yo las voy a meter a ese yugo de nuevo? No, yo no quiero ir para atrás al Antiguo Testamento, yo no quiero. ¿Está bien? Preguntas, comentarios. ¿La confundí más todavía? Como que en ese tiempo figuraba mucho el machismo, ¿no? El hombre tenía la autoridad, el hombre, o sea, no había igualdad, o no había compañerismo, digamos. Sí. Bueno, pues eso depende de quién tú le preguntes, porque a Carlos le rompieron la mano por Ahí va un hecho, el cerco. ¿Cómo? El cerco quiere derecho, quiere torcido. Ahí hay igualdad. No es una cosa que se ha terminado, es algo que todavía continúa. No, tú tienes el otro brazo para darlo también. Yo cuando estaba en Irak y Afganistán, yo lo vi, las mujeres no tienen nada que decir, las mujeres no tienen derecho a nada. El esposo muere, y si tenía un hijo, no importa la edad que tuviera el niño tiene que asumir el rol del papá, así sea ir a buscar comida o el ganado, lo que sea. La mujer no puede hacer nada, la mujer tiene un rol y es simplemente atender la casa y tener hijos. Yo no sé si mencionar eso ahora en vista de lo que está diciendo el hermano. Cuando estábamos allá en Ticiu, la hermana que le decía que pasó el video, ¿dónde? allá en Ticiu, en las clases con la hermana, ella pasó ese video donde la niña cuando cumple 8 años, de 8, 9, 10 años, la misma mamá y todas las ancianas de la sinagoga, qué sé yo, le cortan su clítoris para que ella no tenga ningún placer, nada, es solamente el hombre, hasta allí llegaron. Entonces yo cuando enseñaron eso era un salvajismo, porque yo digo, wow, pues eso era lo que ellos hacían, a ese extremo llegaban. Entonces yo digo, oh, Cristo de la gloria. Y por si acaso, si no lo han captado, los musulmanes aprendieron de los judíos. Sí. Son así. Sí, de ahí es que sale eso. Yo sé, por allá se oía una mano. Víctor. Se supone que entonces la iglesia hoy en día se enfoque más en el Nuevo Testamento que en el Viejo Testamento. Todo es palabra de Dios. Pero que uno sepa que cuando tú lees el Antiguo, el cumplimiento del Antiguo está en el Nuevo. ¿Usted entiende lo que quiero decir? No es para que nos quedemos en ese judaísmo. Es que tú sepas que el cumplimiento está en el Nuevo. Jesús dijo, yo no vine a abrogarlo, vine a ¿qué? A cumplirla. ¿Está bien? Hay que leer el Antiguo con el contexto del Nuevo. ¿Ves? Si uno cree que todo lo que está ahí en el Antiguo Testamento es que así tiene que ser, estás atrás. Realmente no está haciendo lo que Jesús. No ha llegado. Exacto. No ha llegado. ¿Está bien? Y con eso estamos, pero es palabra de Dios, todo. Pero usted tiene que saber entender ese Antiguo Testamento. Cuando los apóstoles hablan de Jesús, te están citando el Antiguo Testamento. Te están citando cumplimientos proféticos. Eso que se decía allí es esto. Y esa es la mentalidad con la cual tenemos que leer el Antiguo. Es como una base para poder entender el Nuevo Testamento. Correcto, es correcto. Eso no arranquen el Antiguo Testamento de sus Biblias. Eso no es. La Biblia dice que esto es sombra, es una copia, es un modelo también que nos lleva a Cristo. Lo que pasa, Pastor, es que hay muchas iglesias hispanas que cuando uno va a los cultos se enfoca mucho en el Antiguo Testamento. Sí. Y como quien dice, que está agudo, pues le meten miedo. Sí. Dice, es así, o usan mucho los versículos, capítulos del Antiguo Testamento para decir, yo quiero ser como David. Sí. ¿Entiendes? Muchas cosas así. Y entonces pues uno dice, pero ven acá y el nuevo qué. Sí. Pues lo único que lo voy a decir es, los fariseos todavía existen, los legalistas todavía existen, y cuando alguien se enfoca en la ley y no en la gracia, tenemos un problema. Sí, hay muchos pastores que están en la ley y no en la gracia. Entonces, lo único que te puedo decir, Víctor, es, hay gente que está predicando, yo creo que con la mejor intención, pero ellos no saben lo que están haciendo. Y por eso, Apolo, era un tremendo en la palabra. Unas hermanitas en la iglesia tenemos que explicarte más claramente las escrituras.
Tú eres tremendo predicador, pero tú no has entendido esto bien. Ese fenómeno todavía ocurre hoy en día. Y hay mucha gente que usted escucha en la radio, gente que usted ve en el televisor. Yo a veces me asusto, pero me doy cuenta que a veces quieren predicar a Cristo, no saben cómo. Lo están haciendo mal, pero la intención es buena. You know what I'm saying? Yo no voy a decir que todo el mundo es malo, pero alguien debió mentorearlos, guiarlos, ayudarlos a entender las Escrituras más claramente. Lo triste, pastor, es que instituciones que están formando pastores y misioneros están haciéndolo mal. Mal, pastor, o sea que muchas cosas que nosotros hemos estudiado aquí, que incluso en el instituto lo aprendimos diferente. Ese punto que trae Ruth, mira, tanto pentecostales como protestantes, porque yo fui al seminario, mi maestría en divinidad son 90 créditos, me tomó 4 años y medio, y me tomó 10 años desintoxicarme. Yo soy de los que creo que los pastores tienen que irse a estudiar, pero te enseñan cosas a veces que tú... Y la gente dice, ay, el pastor sabe esas cosas porque estudió aquí y esto allá. Sí, los estudios son buenos. Lo más que te dan los estudios es la habilidad de pensar y analizar. Pero no hay instituto y no hay seminario que te enseñe los caminos de Dios. Tú te vas a tener que meter con el Señor. Es el Espíritu Santo quien te muestra las Escrituras, no es ningún seminario. Yo fui al seminario por cumplir con la ley del hombre. En mi denominación, yo no iba a ser un pastor si no tenía mi maestría en divinidad. Yo cumplí con los términos. Pero quien me enseñó a mí las Escrituras es el Señor. ¿Está bien? Y usted no necesita un doctorado para aprender quién es Jesucristo. Se lo estoy diciendo claramente. Si usted quiere estudiar, yo lo apoyo. Pero no vaya a pensar que si se va a ir a estudiar, se va a hacer pastor. Ningún estudio te hace pastor. Él te llama y Él te capacita. Hay gente con muchos estudios que lo que dicen son tonterías. Tonterías. ¿Está bien? No estoy en contra de los estudios. Lo que le estoy diciendo es, los caminos de Dios son completamente distintos de esas cosas. Sí, hay institutos pentecostales que están, Dios mío, pero también los hay de las iglesias tradicionales, que uno se asusta. Yo estuve en un pentecostal, ¿verdad? Y después graduamos de acá, como seminario bautista, y hice las comparaciones y pastor, de verdad digo que yo me quedé con la boca abierta. Pero es bueno estudiar. Por ejemplo, me ayuda un poquito. Por ejemplo, la mejor explicación de los dones del Espíritu Santo, yo nunca lo aprendí de los pentecostales, lo aprendí de los bautistas. Y ellos no creen en la cosa. Pero si ellos se meten a estudiar la Biblia y lo saben explicar. No lo practican, pero lo saben explicar. Esas cosas pasan, ¿me entiendes? Si usted quiere entender bien las Escrituras, los bautistas son unos bravos en eso. Punto. Si usted quiere adoración, vaya a una iglesia pentecostal. Que te van a enseñar a engancharte para allá arriba. ¿Está bien? Y yo soy franco. ¿Está bien? Combinas que tu fe, tu entendimiento con una experiencia espiritual tremenda. Hay que tener esas cosas. Eso no te lo da ninguna escuela. No. Ningún instituto bíblico. Nadie te da eso. Ok, vamos a detenernos aquí esta noche. Ya le dimos al anticristo, le dimos el templo. Oh, Tomás, perdón. Yo creo que en este tiempo, tanto para las hermanas como hoy en este estudio, estuvo muy chéverón. Está llegando. ¿Cómo está convertido? Está subiendo por Ponce de Atacama. Estoy hablando en lenguas, hermano. Mira, Carlos está asustado, no se atreve a venir para acá. María, no le rompas el otro.
No sé si ustedes escucharon, pero María le dijo, no lo hagas otra vez. Pastor, ya eso no hay ni que decirlo. Aprendió su lección. Okay.